Me acomodé en el asiento del conductor de mi coche, sintiendo una mezcla de emoción y aprensión, mientras giraba la llave del contacto. El rugido del motor rompió el silencio de aquel día nublado, que parecía presagiar la llegada de una tormenta inminente. Observé el camino que se extendía frente a mí, una carretera estrecha y serpenteante, rodeada de un denso bosque. Las ramas retorcidas se alzaban a ambos lados y el viento las agitaba, haciéndolas crujir en una danza macabra. A pesar de ser pleno día, la luz del sol apenas llegaba a filtrarse a través de las nubes grises y el ambiente estaba sumido en una penumbra inquietante que convertía aquel trayecto en algo más propio de la noche. El estruendo de la tormenta se dejaba oír a lo lejos y el repiqueteo de las primeras gotas de lluvia en el techo del coche me acompañaban, mientras avanzaba por el tortuoso camino hacia la casa donde me dirigía y de la que tanto me habían hablado con temor. Según decían las malas lenguas, la anciana que vivía allí se ahorcó en el desván hacía ya algunos años. Se construyó una leyenda alrededor de este suceso que convirtió la casa en un lugar de espíritus atormentados y presencias malignas. Trabajaba en una inmobiliaria y me habían encargado inspeccionar el estado de aquella propiedad abandonada, a pesar de las historias terroríficas que la rodeaban. Con cada curva que tomaba, la adrenalina se apoderaba de mí, llenándome de dudas y preguntas sobre lo que encontraría al llegar. Pero debido a mi trabajo, me vi impulsado a enfrentar mis propios miedos. Tomé una bocanada de aire y me dije a mí mismo que no era más que una antigua casa, un montón de tablas y ladrillos y nada más. El viento aullaba con fuerza, mientras me adentraba cada vez más en el bosque oscuro. Por fin, a lo lejos divisé la silueta de la casa, una mansión decrépita y sombría que se alzaba como un monumento a la decadencia. Estacioné el coche cerca de la entrada principal, al lado de la verja, y traté de reunir valor para enfrentar lo desconocido. Ahora la lluvia caía con intensidad, creando un telón de agua que parecía lavar el mal que allí acechaba. Con paso temeroso, crucé la verja y el camino lleno de zarzas y malas hierbas. Subí por las escaleras en mal estado del porche de entrada. Saqué las llaves de mi bolsillo, que me había proporcionado mi empresa. Pero al intentar introducir la llave, la puerta ya estaba abierta. Empujé con cautela la pesada puerta de madera y las bisagras chirriaron como si protestaran por mi intrusión. Al penetrar en el vestíbulo, un intenso frío me envolvió, erizándome la piel de todo mi cuerpo, que se vio sobresaltado cuando una ráfaga de viento empujó la puerta y la cerró con suma violencia tras de mí. «Solo es el viento», me decía con nerviosismo. «Empezamos bien y apenas hemos dado un paso dentro». La estancia estaba cubierta de polvo y telarañas y una sensación de abandono se respiraba en el aire. Encendí la linterna del móvil y vi frente a mí la escalera principal que conducía a las plantas de arriba y el largo pasillo oscuro a su lado que llevaba quién sabía a dónde. Hacia la izquierda, un amplio salón con muebles cubiertos con fantasmales sábanas que se movían, pareciendo cobrar vida debido al viento que entraba por los rotos ventanales que rodeaban la estancia.
Me decidí a explorar el pasillo. Los tablones de madera crujían bajo mis pies, como si la propia mansión gimiera de dolor. Las paredes manchadas y desconchadas, y un fuerte olor a humedad te penetraba hasta las entrañas. Al llegar a la primera puerta, que estaba entreabierta, un susurro ininteligible llegó hasta mi oído, como si las paredes murmuraran entre ellas, y muerto de miedo, empujé la puerta con suavidad, revelando una habitación sumida en la penumbra. Un viejo espejo colgaba roto y torcido en la pared, reflejando una imagen distorsionada y fantasmagórica de aquello que se pusiera delante. Los cristales de las ventanas también estaban rotos, entrando ráfagas de viento y golpeando las persianas que se balanceaban enloquecidas. Seguí pasillo adelante y los susurros se intensificaban, adoptando voces guturales que me helaban la sangre. Tenía que ser mi propia sugestión. A mi derecha encontré el acceso bajo la escalera principal que sin duda llevaba al sótano. Ya me imaginaba en qué estado estaría. Al final del pasillo se encontraba la cocina destartalada, con el suelo repleto de lo que parecía ser toda la vajilla hecha añicos, crujiendo a cada paso que daba. Decidí volver sobre mis pasos, al inicio del recorrido, dispuesto a subir a las plantas de arriba. Subiendo las escaleras, las pisadas sonaban con fuerza, y la madera desvencijada parecía ceder emitiendo un sonido estremecedor. En las paredes, cuadros con fotografías de antepasados, desgastadas por el paso del tiempo. Y un retrato grande que presidía la escalera y que podía ser de la anciana, que sin duda me observaba y me seguía con su mirada a medida que subía. Yo estaba al límite. El olor a humedad y decadencia era ya abrumador. Entré en la primera habitación, junto al final de las escaleras. Estaba repleta de trastos viejos y polvorientos. De repente, un ruido estridente me invadió, dándome un sobresaltado escalofrío. Me giré rápidamente y mis ojos se posaron en una antigua cajita de música en una estantería del rincón. Mis dedos temblorosos se extendieron para detener el mecanismo, pero antes de que pudiera tocarla, la melodía se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue aún más inquietante. Ya tenía prisa de acabar la visita y me dirigí un piso más arriba, donde se encontraba el desván, lugar del que ya me habían hablado. Ya lo tenía decidido. Echaría un último vistazo rápido y me marcharía veloz de aquel lugar. Ya había tenido bastante experiencia paranormal por el día de hoy. Con el corazón acelerado, entré en el maldito desván. La puerta chirrió al abrir. Era una estancia no muy grande, llena de polvo y olor a cerrado. Llegué al centro de la habitación y reparé en una mecedora cubierta de telarañas en una esquina. La vieja silla de madera desgastada parecía haber sido olvidada durante siglos. Pero mi cuerpo se quedó petrificado cuando la mecedora empezó a balancearse lentamente por sí sola. El crujido de la mecedora resonaba en el silencio al compás de mis latidos desbocados. El ritmo del balanceo aumentaba en intensidad, adquiriendo un ritmo frenético, hasta que la silla pareció cobrar vida y salió despedida contra mí de manera violenta. Conseguí apartarme,
y la silla se destrozó contra la pared que tenía detrás. Alcé la vista y lo que vi fue espeluznante. Vi el espectro de la vieja colgada de una soga, mirándome y gritándome. Mi alarido fue ensordecedor y salí de allí corriendo escaleras abajo. Ese espectro me seguía, como si quisiera agarrarme del cuello. Sentía sus manos frías. Llegué a la puerta de salida, pero me era imposible abrirla. Estaba cerrada y tapiada por fuera. Corrí hacia el pasillo y entré al sótano por el acceso bajo la escalera. No veía nada, pero esa presencia fantasmal seguía conmigo. Cuando la vista se acostumbró a la oscuridad, pude ver la salida, un acceso de madera que daba al jardín. También estaba cerrada, pero pude forzarla. Salí de allí sin mirar atrás, corriendo y tropezando cada 3 pasos, y gritando de pavor. Por fin conseguí llegar al coche, y me alejé de aquel lugar para nunca volver. En mi informe para la inmobiliaria, fui claro. Esa casa no puede ser vendida. Esa casa está para derribarla y quemarla.